Buen día, chicos. Voy a resubir el video que ya está en la plataforma. El asunto es que no tenía sonido, entonces eh, tuve, no tuve la precaución de asegurarme de que el audio de la computadora estuviera conectado. Entonces, pues me toca hacer trabajo doble, ni modo. Vamos a hacer el mismo ejercicio que está en la plataforma, pero en esta ocasión vamos a grabarlo con audio, al menos eso espero. Lo que queríamos analizar en el ejercicio que habíamos visto o que está en el video, queremos analizar el valor de las acciones, bueno, la tasa de cambio de las acciones de BMW de forma diaria. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en la bolsa de valores, cuando inicia el día, tienen un precio las acciones. En cuanto va avanzando el día, va cambiando ese precio en la acción. Quiere decir que la empresa va incrementando su valor o va decrementando su valor. Entonces, tenemos este parámetro que al iniciar el día tiene este precio en las acciones. En algún momento la empresa alcanza un máximo durante la jornada de ese día y un valor mínimo, que son estos dos valores. Y finalmente se logra un precio por acción de ese día, que no estoy seguro que sea, vamos a ver si sí es. No, esta es otra cosa. Este precio no estoy seguro cómo es determinado. Si al inicio o es un promedio, no estoy seguro. ¿Ok? Eh, tal vez sea el precio con el que terminó en el día. Empieza con un precio y termina con otro en ese inter. No sabemos si hay operaciones nocturnas de forma automática, por eso no sabemos este asunto. Bueno, esta parte no nos interesa tanto. La parte que queremos analizar es la tasa de cambio de las acciones. Esta tasa de cambio. Esto no nos va a interesar analizar, ¿ok? Pero vamos a ver de dónde viene este cambio, esta tasa de cambio. Esta tasa de cambio es con respecto al precio de las acciones de un día a otro. Si ven aquí, tenemos el 5 de septiembre, el valor del precio de las acciones de BMW Alemania era de 80 pesos con 30 centavos. Hubo 80 euros o 80 dólares, no estoy seguro. Supongo que son euros. Y al día siguiente, el precio de esas acciones es de 78,2 euros. Quiere decir que cayó el valor de las acciones de BMW Alemania. ¿Cuánto cayó? 2,62%. Este negativo quiere decir que cayeron, disminuyeron de precio. ¿Cómo se calcula? Fácil. Es el valor del día entre el valor del día anterior y todo esto menos el 100%, menos uno. Y nos da el valor de las acciones, aquí cambia en porcentaje, la tasa de cambio de las acciones de un día a otro. Quiere decir que este menos 0,3 representa que para este día, el 5 de septiembre, con respecto al 4 de septiembre, las acciones bajaron un 0,3%. En realidad tenemos muchísimos que son días que está bajando, 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 bajando. Hay pocos días que hay un incremento en el valor de las acciones. En este caso, por ejemplo, sería entre este. Esto no tienen que saber, solo lo estoy calculando para que vean de dónde lo obtuvimos. Aquí está, el 1,8 es esto. Esa es la razón de cambio, eso es lo que queremos analizar. Entonces, esta información no la queremos analizar. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos los días y cómo ha sido la tasa de cambio de las acciones en la bolsa de valores con respecto a esta empresa alemana, BMW. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de datos, puesto que aquí estamos hablando de porcentajes y estamos hablando de que hay muchísimos porcentajes. De hecho, vieron ahorita cómo calculé si a esto le quitamos el porcentaje, vemos que son muchos decimales los que está tomando. Voy a regresarle al porcentaje. Entonces, pues podemos concluir que los tipos de datos son cuantitativos porque lo estamos asignando numéricamente en porcentaje. Y cada vez que hablamos de porcentaje, puesto que estamos hablando de porcentajes muy pequeños, de 0.05, 0.02, 0.07, -2.73, entonces son cuantitativos continuos. Esto es dentro de un rango entre 0 y 100% podemos tener una infinidad de porcentajes. ¿Ok? Aunque aquí tengamos solo dos decimales, pues puede haber mucho más. Como en este caso, aquí tenemos más de dos. Aquí serían, si son dos decimales, vaya, todos usan dos decimales, está redondeado. Pero pues se fijan que son valores muy pequeños. Voy a regresarlo a porcentaje. Dos decimales. Ahí está. Ay, caray. Dos decimales. Que todo esté marcado de esa forma. Entonces, puesto que son cuantitativos continuos, si tienen duda de la diferencia entre cuantitativos continuos y cuantitativos discretos, por favor vayan a las presentaciones de Moodle, descárguenla, ahí hay una presentación especial o específica donde explica este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué son cuantitativos continuos? ¿Qué son datos cuantitativos discretos? Ahí lo van a encontrar. Entonces, pues ya sabemos, desde aquí ya sabemos que tenemos que aplicar agrupación de datos. Pero, pues vamos a empezar con los parámetros que son los primeritos para hacer un resumen de estos datos. Necesitamos hacer un resumen de información cualitativa o mixta, cualitativa y cuantitativa, sobre estos datos que tenemos aquí. Entonces, para eso primero calculamos la mediana. La mediana pues, es una fórmula de Excel. Aquí está. Seleccionamos todos los datos y ahí está. -0.7. Que sabemos que la mediana es el valor intermedio de los datos ordenados de menor a mayor. Esa sería la mediana. Si no alcanzan a leer, pues pueden regresar al video, ahí lo leen cuando lo estoy escribiendo. O pueden pausar el video en cualquier momento. Para el siguiente, pues, es calcular la moda. En este caso, dado que son datos cuantitativos continuos, es posible que no haya moda, ¿no? Pero pues vamos a aplicar la fórmula. En este caso, para poder aplicar la fórmula, yo selecciono varias casillas. En este caso seleccioné 1, 2, 3, 4, 5. Y así, sin hacer clic en ningún lado, escribo igual y moda varios. Selecciono los datos y en lugar de hacer enter, lo que voy a hacer es control shift enter.
Y efectivamente vemos que no hay ninguna moda. ¿Cómo podemos corroborar esta información? Seleccionamos los datos, los pegamos en algún lugar, tal cual. Nos vamos a datos. Ahí en datos hay una función que se llama quitar duplicados. Le decimos que quite los duplicados, aceptamos y nos dice que no se encontraron valores duplicados. Es decir, de los datos que estamos analizando, ninguno se repite. Y puesto que no se repite ninguno, pues no hay modas. Entonces, esa sería nuestra conclusión. Dado que no se repite ningún dato, no hay moda. Otro parámetro que necesitamos calcular, pues, es el promedio. El promedio, pues, es muy sencillo. Simplemente utilizar la fórmula del promedio. Y aquí está. ¿Qué conclusión tenemos? Es preferible hacer referencia a los datos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, el promedio de la tasa de cambio, perdón, eh, el promedio del cambio en las acciones es de menos 0,19%. ¿Qué quiere decir? Que en promedio las acciones de BMW Alemania están cayendo, están bajando 0,19% todos los días, en promedio, ¿sí? Es una forma de decirlo. En promedio, las acciones de BMW Alemania están bajando 0,19% todos los días. Al menos con los datos que estamos usando aquí. Otro parámetro que podemos calcular es la varianza. Recuerden que el promedio sin desviación estándar, sin varianza, sin coeficiente de variación, pues no nos querría decir nada, ¿sí? Necesitamos más información para describir los datos. Entonces, aquí tenemos dos tipos de varianzas, ¿sí? Aquí sí entran el número de datos que estamos analizando. Estamos analizando 25 datos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a tener que aplicar la varianza de una muestra. Entonces vamos a buscar var S. ¿Por qué no aplicamos var P? La varianza de P es de la población. Es cuando aquí tenemos más de 30 datos, es decir, 31 en adelante datos. Pero tenemos 25 datos, entonces vamos a analizar la varianza de la población. Ahí está. Esta sería la varianza de la población, perdón, de la muestra, porque n es igual a 25 datos. El análisis que estamos haciendo es de 25 datos. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 25 datos. Aquí está. Recuento, 25 datos. ¿Pero qué significa ese 0,0001%? Bueno, esto está en proporción, lo podemos cambiar a porcentaje o lo podemos dejar así en proporción, no hay problema. Este es el cuadrado de la dispersión de los datos con respecto a la media.
También podemos calcular la desviación estándar, que también es una desviación estándar muestral, es decir, de la muestra, porque también tenemos desviación estándar de la población, pero en este caso es de la muestra. Aquí tenemos, ahí está. ¿Por qué? Pues es una muestra porque n es igual a 25 datos. Y este sería la dispersión de los datos con respecto a la media. ¿Qué quiere decir? Que en promedio la empresa está perdiendo 0.19 por ciento diariamente de sus acciones, pero dado el análisis que estamos haciendo de 25 días, bueno, en esos 25 días hay una dispersión de alrededor de 1.18% en promedio. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo que nos falta es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio. Pero aquí el promedio es negativo y no puede haber coeficientes de variación negativa. Entonces nos va a dar un número negativo. Por eso utilizamos el valor absoluto. Ahí está. Y listo. Esto es, lo podemos representar en porcentajes, que es lo más adecuado, con dos decimales. Y esto quiere decir que la dispersión de los datos con respecto al valor de la media, y entre paréntesis podemos poner que es menos 0.19%, es de 639.69%. ¿Por qué 639? A ver, en una escala numérica, si podemos definir el menos 0.19 y la desviación estándar dice que se está moviendo 1.18 hacia atrás y 1.18 hacia adelante, bueno, pues tenemos un rango que cabe 639 veces con respecto al valor del promedio, de la media. ¿Sí? Eso es todo lo que quiere decir. ¿Sí? Este valor nos sale muy alto, puesto que este es muy pequeño o muy cercano a cero. Si no estuviera, si fuera un promedio grande, no tendríamos este porcentaje tan alto en el coeficiente de variación. Entonces, pues eso sería con respecto a los parámetros. Necesitamos graficar o empezar a contar valores. Pero si lo graficamos con un gráfico de frecuencia, pues como ninguno se repite, pues todos los valores serían diferentes, serían 25 valores diferentes y de frecuencia es uno cada uno. Entonces, lo que necesitamos hacer es agrupar. Y para agrupar necesitamos en primera el rango. Que eso no lo calculé aquí anteriormente. Fue algo que me faltó. Vamos a calcularlo aquí. El rango de todos los datos se calcula, necesitamos el mínimo y el máximo. Mínimo, ahí está la fórmula de Excel, es menos 2.73%. Y el máximo, aquí está la fórmula de Excel, es 1.80. Y el rango de los datos es la diferencia de estos dos. Es el máximo menos el mínimo. Ojo con los signos. Menos por menos da más. Quiere decir que el rango es grande. El rango es de 4.53%.
entre el dato menor, que es una pérdida de 2,73%, y el dato mayor, que es una ganancia de 1,8% del valor de las acciones, pues tenemos 4,53%. ¿Sí? Entonces, para poder agrupar, necesitamos ese rango, este. Entonces, nosotros queremos hacer una agrupación. Yo les puedo decir, aquí podemos agrupar en 5 grupos. Entonces, vamos a definir los grupos. Grupo uno, grupo 2, 5 grupos. ¿Ok? Esto los voy a mover. Entonces, todos estos datos van a caer en estos 5 grupos, pero necesitamos establecer un intervalo o un rango de cada grupo, un valor mínimo y un valor máximo de cada uno de estos grupos. ¿Qué hacemos para determinar esos valores? Bueno, el grupo uno, como va a estar en orden, es el menor de todos, es el rango más pequeño. ¿Cuál es el valor más pequeño que tenemos en los datos? Pues es menos 2,73. Entonces vamos a dejarlo aquí. Como necesito determinar el intervalo de cada uno o el rango del grupo, pues voy a tomar el rango de todos los datos. Entonces, el rango del grupo va a ser el rango de todos los datos entre el número de grupos que estoy tomando en cuenta, que en este caso son 5 grupos. Esto lo puedo dejar en porcentaje o lo puedo dejar así como está. Voy a cambiarlo a porcentaje. Entonces, cada uno de estos grupos debe tener un rango de grupo del 0,91%. Entonces, por ser el mínimo, le sumo el rango del grupo y ya me va a dar un valor máximo. Entonces ya tenemos el intervalo del primer grupo, del grupo uno. Para el grupo 2, el valor mínimo es el valor máximo del grupo anterior. Y para calcular el valor máximo del grupo 2, pues simplemente agregamos el mínimo más el rango. Es el rango del grupo, ¿eh? No es el rango de los datos. Este es el rango de los datos, este es el rango del grupo. Entonces, para el grupo 3, el valor máximo del grupo anterior se convierte en el valor mínimo de este grupo. Y a este le sumamos este. Aquí ya la regué. Es este más este. Muy bien. Aquí todavía tenemos pérdidas. Tenemos pérdidas hasta el grupo 1. En el grupo 4 pudiésemos tener pérdidas. Este más este. Y finalmente este más este. Ah, caray. Espérenme tantito. Este es este. Y es este más este. ¿Cómo sabemos que estamos bien? Chequen estos valores. Este corresponde al valor mínimo. Voy a poner de otro color. Corresponde al valor mínimo y este corresponde al valor máximo. Es así como nos enteramos de que está bien esto. ¿Qué hicimos? Simplemente dividir todo el rango de los datos, lo dividimos entre 5.
Agarramos el menor, le sumamos ese rango del grupo y tenemos un rango grupal. Con estos 5 rangos grupales, ahí dentro de estos 5 rangos vamos a contar la cantidad de datos que estamos analizando. Podemos contar cuántos datos hay en el grupo 1, es decir, cuántos datos caen entre -2,73% y -1,82%. Bueno, eso lo podríamos calcular manualmente, pero como tenemos Excel, gracias a Excel podemos hacer los cálculos mucho más rápido, ser mucho más eficientes al momento de realizar nuestro trabajo. Entonces, pues lo que podemos hacer es insertar un histograma. El histograma se inserta de esta forma. Vamos a seleccionar los datos originales. Eso es los porcentajes del cambio en las acciones o la tasa de cambio del valor de las acciones. Lo seleccionamos todo. Vamos a insertar, ya sea que venga aquí en gráficos recomendados, no viene el histograma. Aquí en gráficos deben encontrar lo que se llama histograma y aquí está. Ahí en histograma hay dos. Este es el histograma normal y este es el diagrama de Pareto o gráfico de Pareto, que también lo vamos a usar, pero vamos a insertar primero el histograma. El histograma viene cargado por default con los rangos e intervalos de cada grupo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiarlo al intervalo o grupos que nosotros estamos manejando. Nosotros estamos manejando 5 grupos y aquí nada más vemos 4. Para hacer eso, recuerden que depende mucho de Mac y depende mucho de Windows. En Mac tenemos que hacer clic en las gráficas, hacer clic secundario y viene algo sobre dar formato a la base de datos, algo así. Y ahí pueden cambiar el rango. En este caso tenemos Windows, hacemos clic aquí en la parte de abajo donde están los intervalos, hacemos clic secundario, le damos formato al eje y aquí está, número de rangos, seleccionamos el número de rangos. Hay veces que esta viene así chiquita y no se alcanza a ver el número de rangos, entonces hay que mover la barra de seguimiento, pero yo procuro mantenerla así para que se vea todo, todos todos los elementos. En este caso tenemos 4 rangos, lo queremos de 5. Le damos Enter y lo que nos falta es precisamente checar que los rangos que están aquí son los mismos que tenemos acá. Para el grupo 1 es desde -2,73 hasta -1,82. Aquí están. Para el rango 2 o grupo 2 tenemos -1,82 a -0,92. Aquí están. Para el grupo 3, desde -0,92 a -0,01. Desde -0,92 a -0,01. El grupo 4, desde -0,01 a 0,89. Desde -0,01 a 0,89. Y el grupo 4 de 0,89 a 1,8. De 0,89 a 1,8. Entonces, con esto terminamos el histograma. Vamos a darle un formato a este diseño para que me deje ver precisamente el número de datos que caen dentro de cada grupo. En el grupo 1, entonces, caen 3 datos. En el grupo 2 caen 2 datos. En el grupo 3, 10 datos. En el 4, 4. Y en el 5, 6 datos. Y es así como tenemos la frecuencia. La sumatoria de esta frecuencia, pues es la sumatoria de todos los datos
que estamos analizando, que son 25 datos. Ahí está, la sumatoria de esto es 25 datos. Y pues también tenemos que calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es toda la acumulación de datos que va desde el primer grupo hasta el último. En el primer grupo, puesto que no hay grupos anteriores, pues son los tres mismos datos. En el segundo grupo es el acumulado, quiere decir que son los dos datos de ese grupo más los tres datos del grupo anterior. Para la frecuencia acumulada del grupo 3 es los 10 datos del grupo 3 más los 5 datos del grupo anterior. Y se lo llevan así sucesivamente hasta terminar. El asunto es que en la frecuencia acumulada debemos terminar con el número de datos. ¿Cuál número de datos? Ese número de datos. Este 25 son los 25 datos que estamos analizando. Siempre se termina con el número de datos que estamos analizando en la frecuencia acumulada. Aquí también podemos calcular el porcentaje y aquí también podemos calcular el porcentaje acumulado. ¿Cómo calculamos el porcentaje individual? El porcentaje individual es la frecuencia entre el total de datos. En este caso son 3 entre 25. Es punto 2. En el siguiente sería 2 entre 25. Entonces, esta, puesto que tiene el 25 directo aquí, no estoy haciendo alusión a ninguna casilla, sino que está directamente el 25. La puedo jalar y ahora sí tendría la proporción de cada uno de los grupos. Esto lo convierto a porcentaje con dos decimales. Me queda directo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la sumatoria de estos siempre es el 100%. La sumatoria de estos siempre es el 100%. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los datos que pertenecen al grupo 1 constituyen el 12% del total de los datos. Eso es lo que quiere decir. El 8% de los datos constituye el grupo 2. El 40% de los datos constituye el grupo 3. El 16% de los datos constituye el grupo 4. Y el 24% de los datos constituye el grupo 5. El porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado se puede calcular de dos formas. Se puede calcular igual la frecuencia, en esta ocasión es la acumulada entre el 25. Y siempre vamos a terminar con el 100%. Y otra forma de calcularlo es con estos porcentajes. El primero siempre va a ser el 12%. El segundo va a ser el 8% del grupo 2 más el 12% del grupo 1. Para el grupo 3 sería el 40% del grupo 3 más el 20% de los grupos anteriores. Y esto ya lo podemos segregar, bueno, jalar, y tendríamos los porcentajes de la misma forma. Aquí en porcentaje acumulado terminamos en el 100%. Y en el porcentaje individual, la sumatoria de los porcentajes individuales es el 100%. Entonces, ojo, estoy seguro que alguien la va a regar en el examen. Entonces, espero que no sea alguno de ustedes que está viendo este video. Ya les estoy avisando cómo comprobar que tengan bien calculados estos datos. ¿Qué podemos concluir al respecto? Bueno, pues aquí rápidamente podemos hacer una conclusión. En primer lugar, de que los datos que más se repiten con 10 datos
es el grupo del intervalo del -0,92% al -0,01%. Los que menos se repiten son los datos del grupo 2 con dos datos, y eso significa el 8% de los total de los datos. Esa sería una forma de eh, es una forma de concluir la tabla. En este caso, el primer gráfico, el histograma, también podemos concluir al respecto. Podemos decir que, en primer lugar, tenemos el grupo 3. En primer lugar, tenemos al grupo 3 con 10 datos, que es el grupo del intervalo del -0,92% al -0,01%. Esa sería una forma de concluir aquí. No solo vemos el primer lugar, sino el último lugar también. El último lugar le corresponde al grupo 2 con dos datos que representan con dos datos, corresponde al grupo 2 en el intervalo del -1,82% al -0,92%. Y pues aquí nada más para no dejar, podemos calcular el histograma, pero para calcular perdón, el Pareto. Para calcular el Pareto necesitamos estos datos. Venimos, seleccionamos los datos, insertamos gráficos y aquí está. ¿Qué diferencia hay en el Pareto con el histograma? Bueno, en el Pareto se incluyen los porcentajes, en el histograma no. Y luego, aparte de eso, en el Pareto vienen la línea, la ojiva, el gráfico de ojiva, que es el gráfico de los porcentajes, ¿sí? Y vemos dónde se cumple el 80 o el 20%. En todo caso, podemos observar también que aquí sí está ordenado dependiendo de la cantidad de datos, ahí está ordenado del que se repite más al que se repite menos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que este intervalo, desde menos punto, ¡ay! Aquí tenemos un problema. Aquí en este Pareto tenemos 4 rangos, entonces hay que cambiarlo. Estamos usando 5. Nada más hay que decirle que me cambie en formato al eje el número de rangos de 4 a 5. Y ahí está. Y ahí están los rangos, que son los mismos que manejamos acá, que son los mismos que calculamos aquí. Entonces, en este podemos calcular o concluir que en orden de cantidad de datos, tenemos que el grupo 3 es el mayor, seguido por el grupo
el punto 89, seguido del grupo 5, y en tercer lugar, el grupo. ¿Cuál es el grupo de este intervalo? Menos punto uno a punto 89. Es el grupo 4. Aquí podemos hacer referencia también al porcentaje, solo que aquí es difícil, como no están en orden los intervalos, pues es difícil, ¿no? Es difícil poder hacer una conclusión. Lo que me interesa aquí es que sepan cómo obtener el diagrama de Pareto. Eso es lo que me interesa. Hasta aquí vendría el examen. Eh, Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Y pues déjenme resubo estos datos. Creo que este es ligeramente diferente al analizado en el video anterior, al que no tiene sonido, porque creo que ahí analicé 24 datos. Creo que ahí no venía este dato, no estoy seguro. Entonces lo que voy a hacer es quitar los que están y subir los que acabamos de hacer. Muchas gracias, chicos. Que tengan una excelente tarde. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Hasta luego.